¿Cómo está, general? Buenos días. Buenos días, un saludo muy cordial a todos los televidentes de Nativa y aquí para entender las preguntas del caso. Amanecer seguro, ¿puede ser una posibilidad de enfrentamiento exitoso contra la delincuencia? Fíjese, es una estrategia que está desarrollando el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional y como usted lo ha manifestado también con la participación de otros ministros en provincia, con la finalidad de poder acercar al personal policial al ciudadano común y corriente que experimenta las necesidades y las sensaciones de inseguridad en las horas más peligrosas, que son justamente cuando despunta el alba, o sea, al amanecer, y que están empeñados en que esta presencia pueda ser disuasiva. El tema de este tipo de operativos es la sostenibilidad que puedan tener en el tiempo, porque demandan recursos, demandan trabajos que no están debidamente planificados en el tiempo y muchas veces esto hace que esas medidas se diluyan. Acá lo importante es que haya un control y supervisión de la Policía Nacional para darle la mayor cantidad de tiempo posible a esta medida. ¿Y cuánto de recursos se necesita para este tipo de trabajos o estrategias? Bueno, los recursos están dados básicamente en los temas de combustible, los temas logísticos, ¿no?, del personal policial, que los tenga para poder coberturar este tipo de servicios. Obviamente están dentro de un presupuesto, pero muchas veces se distraen algunos otros servicios para poder realizar o potenciar estos mismos. Lo importante, repito, es que haya un control permanente para que los recursos sean destinados de la mejor manera y que haya, repito, la sostenibilidad en el tiempo que permita que esto dure durante todo el año, ¿no? Claro. Si esto dura un día, una semana o un mes, no va a dar resultado. No, ahí ya estaríamos más que todo en un tema mediático y ya no en un tema estratégico operacional, que entiendo es lo que quiere el ministro y también la policía. ¿Y qué información maneja usted? ¿Lo están haciendo de manera permanente? ¿Lo están soltando en otras regiones y no en Lima? A ver, mira, justamente hablo de la sostenibilidad porque creo que es lo más importante. Comenzó todos los días, pero obviamente el trabajo de madrugada es un trabajo especial. Requeriría en todo caso una dedicación exclusiva solamente al tema de madrugada para poder tener un descanso posterior. Esto ha hecho que se replantee esta medida. Entiendo que ahora están haciéndolo de 3 a 4 veces por semana, pero lo importante es que tenga la contundencia del caso, ¿no? Muy bien. Cambiando de tema, ¿qué impresión tiene usted del trabajo de la DIVIAC a propósito de los cuestionamientos que el propio ministro del Interior hace de esta oficina? Fíjese, es preocupante para todos los peruanos que el ministro del Interior, que es el titular de la cartera, haya hecho este anuncio a toda la opinión pública y en el cual especifique que ha habido un monto excesivo de dinero, el cual no se ha dado cuenta oportunamente. ¿Por qué dice que es preocupante? Es preocupante porque habría la intención o estamos recibiendo la información de que habría un manejo no adecuado, en el cual no se ha dado o no se ha rendido cuentas de las operaciones que se han hecho y en todo caso, como él mismo lo ha explicado, hay operaciones que no han sido contundentes o que no han llegado a su fin, que es la prisión de quienes han recibido toda esta nomenclatura o estructura operativa de la DIVIAC y no han llegado a buen puerto. Entonces, ahí se pone en cuestionamiento la cantidad de dinero que se recibió versus los resultados que se han tenido. Por eso es preocupante. Claro. Ahora, el cuestionamiento que hace el ministro del Interior no es porque se le ocurra, él debe manejar información para decir eso. Por supuesto, el ministro del Interior solicita los informes que se han dado a través de... Fíjese, acá lo importante que el ciudadano no debe de perder de vista es que la DIVIAC pertenece a una estructura policial. Hay mucha gente que cree que depende del Ministerio Público, por ejemplo, o que trabaja directamente con los fiscales. No, operativamente trabaja con los fiscales, pero tiene una línea de comando. Y cuando esa línea de comando desconoce algunas situaciones, entonces estamos hablando de que no se está cumpliendo los parámetros de disciplina y del respeto a la estructura. Por ejemplo, el mismo ministro ha dicho que está cuestionado el jefe de la DIVIAC anterior porque no habría un plan de operaciones para allanar la casa de la Presidenta de la República. La pregunta, yo creo oportuna, sería: ¿el general jefe de la DININCRI, que es su comando directo, conocía de este plan de operaciones? Porque si ya tú no le informas ni siquiera a tu comando directo que vas a hacer una operación sobre texto
de que se puede filtrar la información de qué estamos hablando, ¿no? Eso yo no lo veo posible, nunca antes se ha dado. Siempre el jefe directo, por lo menos, es el que tiene que tener el conocimiento adecuado de lo que está haciendo su personal, porque hay una premisa muy importante en la policía. El jefe es responsable de lo que su unidad haga o deje de hacer. Entonces, no sería justo que un jefe sea enjuiciado, denunciado, porque sus subordinados no le dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa premisa, hay una situación de dependencia que no se ha venido cumpliendo. Y si eso lo extrapolamos al tema ya administrativo, en donde tampoco la rendición de cuentas ha sido de conocimiento de los comandos directos y que recién el ministro del Interior está pidiendo esas cuentas y esas cuentas aparentemente no cuadran, entonces sí hay una situación ahí también que resolver, ¿no? Bueno, el problema nomás es que coincidentemente han habido algunos conflictos, algunas broncas, por lo menos internas o públicas, entre la DIVIAC y el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, algunos dimes y diretes, etcétera, etcétera. Entonces, da la impresión para algunos sectores que aquí hay algo más que un cuestionamiento, digamos, con mucho sustento, sino que además aparentemente habrían otras razones. Claro, eso todo está dentro del terreno de la especulación y de la opinión pública, ¿no? Sin embargo, yo creo que cuando una unidad policial se superpone a su propia estructura de comando directo y comienza a agarrar un protagonismo y se vuelve mediática, justamente comienzan a aparecer estas confusiones de quienes comandan esas unidades, porque se creen con el derecho, el soporte y el respaldo de la opinión pública, ¿no? Entonces comienzan a adoptar posturas que se van saliendo de lo que es la estructura disciplinaria de la Policía Nacional. Como que el coronel Harvey Colchado se sentía el non plus ultra del tema. Sí, claro, lo hemos visto pues en diferentes acciones, ¿no? Por ejemplo, intervenir la Comandancia General de la Policía rompiéndole la puerta al responsable de la Policía Nacional. Es como que el sacerdote de nuestro barrio le rompa la puerta al obispo de Lima. Eso, un ratito, ¿no? Eso lo hizo DIVIAC con Harvey Colchado. Eso fue la DIVIAC, ¿no? Obviamente. Pero entiendo que eso fue con autorización del Poder Judicial y a través del Ministerio Público, ¿o no? Sí, es probable que haya sido con todo eso, sin embargo, para todo hay formas, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, la estructura del país está tan debilitada que hoy desconfiamos del presidente, del ministro, del director de la policía. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo, no? Estas situaciones definitivamente resquebrajan el principio de disciplina en la policía, porque si tú quieres o tienes una orden contra el comandante general, por lo menos se lo dices a tu jefe directo y que te acompañe tu general y se comunica la situación que se va a dar, pero ir y romper la puerta, ¿acaso el comandante general de la policía no es ubicable, no está en funciones? Entonces, eso que lo haga un miembro mismo de la policía es preocupante, porque todos tenemos una línea de acción. Y además otra cosa. ¿Qué debió hacer Colchado? Dar cuenta, como lo mismo que ha pasado con el allanamiento de la presidenta. O sea, si él da cuenta y se filtra alguna información, él tiene la obligación de reponer en su reporte que al darle cuenta al general fulano de tal, hubo fuga de información. De la DININCRI, dice usted. Claro, y ahí tendría que entrar a actuar la fiscalía. La fiscalía que le está indicando a él que le deben hacer el allanamiento a una autoridad, debe entrar a tallar si es que el jefe de la DIVIAC comunica en su reporte que dio un informe y esta información se filtró, pero no obviar a su comando directo sobre pretexto de que solamente debe conocer la DIVIAC y la fiscalía, porque entonces estamos entrando a un terreno que realmente yo pienso que no es el correcto. ¿Qué pasó? Porque en algún momento las relaciones entre Juan José Santibáñez, abogado, me parece que todavía no era ministro, y el coronel Colchado y otros atláteres era de lo mejor. Hemos visto en algún programa dominical, ¿no?, que había una relación anterior, incluso con aparentemente mensajes, ¿no? No sé qué es lo que puede haber sucedido de ahí en adelante, pero lo que sí creo es que se está poniendo o intentando poner orden en una situación de estructura disciplinaria. El trabajo de la DIVIAC yo creo que es formidable cuando desarrolla sus actividades justamente en salvaguarda de la inseguridad ciudadana y de los temas de corrupción. Pero no se puede dejar de lado la estructura disciplinaria que tiene toda una institución
solamente por hacer protagonismo a una sola persona. A propósito del señor Santibáñez, ¿qué opinión tiene de ese audio donde aparece él presumiblemente diciéndole a un interlocutor que hay que controlar al periodista crítico contra la persona suya y el gobierno? El ministro Santibáñez, hasta donde tengo información, ha indicado que no es su voz, ¿no? Habría que hacer un peritaje primero para saber si opinamos en base a una inteligencia artificial, a una suplantación de voz o a algo que él ha dicho, ¿no? Primero habría que tener la certeza de que es esta persona, porque en realidad un ministro, sabiendo además que el tema de inteligencia, que ahora está de moda el chuponeo, la grabación, no se puede expresar de una manera tan ligera por más amistad que uno crea tener, ¿no? Es preferible hacerlo frente a frente. Usted ha sido ministro del Interior. ¿Cuál es o ha sido su vínculo con Juan José Santibáñez? ¿Son amigos? ¿Solamente han tenido una relación de trabajo? Una relación laboral. Yo lo contrato a él como jefe de gabinete de asesores cuando ingreso la primera vez. Yo he sido ministro en 2 oportunidades. En la primera vez lo contrato y recibió pues una andanada de críticas tremenda, claro, por esa contratación, porque lo relacionaban con las defensas de policías corruptos, los babies del Fundo Kendo, de la Victoria. ¿Lo cual es falso? No, lo cual en ese momento él había sido abogado de ellos, ¿no? Pero como él lo explicó, porque él dio una entrevista a diferentes medios, lo hacía ejerciendo el derecho a la defensa y como tal había trabajado como abogado. Entonces, esta presión mediática hizo que al final él solo venga a mi despacho y me dijo: ministro, yo no le quiero dar mayores problemas, y presentó su renuncia, ¿no? ¿Le parece la gestión de Santibáñez, digamos, positiva o con el ánimo de sumar? Lo veo con buena intención. Lo veo que está tratando de poner el dedo en la llaga en varios puntos que son históricos en la policía: el Fondo de Vivienda Policial, el tema del FOBIPOL, ¿no? Del sistema de salud de la policía, que es el SaludPol, ¿no? Y de tratar de impulsar a una policía que en algunos momentos ha perdido, digamos, la fortaleza con tanto golpe que se le ha dado, desde las movilizaciones, desde las acusaciones y de la falta de respaldo legal en sus intervenciones. Entonces, aquella persona que se ponga esa problemática al hombro y trate de salir adelante, hay que respaldarla al margen de cuáles sean sus formas de hacerlo o sus estrategias que difieran de las de otro, o los aspectos de liderazgo que se pueda tener frente al personal policial, ¿no? Para terminar, entonces, ¿es amigo o no de Santibáñez? Tengo una relación con él de trabajo y obviamente nos conocemos, ¿no? Ha sido muy amable, general, muy gentil. Ha sido el general Gastón Rodríguez. Nos vamos de inmediato a la pausa y luego vamos a regresar con el doctor Javier Bedoya de Vivanco.